Hola alumnos, cuando se quiere reconocer frases de un lenguaje regular, podemos usar un autómata finito, una expresión regular o una gramática regular. Sin embargo, para lenguajes libres de contexto, estos instrumentos no bastan. Presentaremos ahora los autómatas de pila para reconocer lenguajes libres de contexto que trabajan con gramáticas libres de contexto. Nuestra agenda es autómata de pila, definición formal, construcción de un autómata de pila, así como ejercicios en el proceso de autómata de pila. Un autómata de pila es esencialmente un autómata finito al que se le ha añadido una memoria, es decir, una pila. Así como los lenguajes regulares pueden definirse a través de un autómata finito, una gramática libre de contexto puede definirse a través de un autómata de pila. Un lenguaje regular es también libre de contexto, por tanto puede definirse también por un autómata de pila. No ocurre lo contrario, pues un lenguaje libre de contexto no puede definirse por un autómata finito. Consideremos el lenguaje de frases de la forma A a la N, B a la N para N natural. Vemos aquí la gramática S deriva en AB o S deriva en ASB. Esta gramática no es regular, es decir, no existe una expresión regular, tampoco existe un autómata finito, ni una gramática regular. En este caso usaremos un autómata de pila. Los lenguajes regulares son reconocidos por autómatas finitos, pero estos están incluidos en las gramáticas libres de contexto, que son reconocidos por autómata de pila. Tenemos aquí un ejemplo de lenguaje de la forma WC, W recíproco, donde W pertenece a la cerradura de A, B. No existe un autómata finito, tal que L de M sea igual a L de G. Formalmente, un autómata de pila se define como un modelo matemático de 7 elementos. Tenemos un conjunto finito de estados, el conjunto E, conjunto finito de símbolos del lenguaje, el alfabeto, sigma, la función de transición, delta, el estado inicial, el conjunto de estados finales, el alfabeto de la pila y el símbolo inicial de la pila. Tenemos la arquitectura de un autómata de pila, un indicador de estado que va a cambiar en función de delta, función de transición. Tenemos un buffer de entrada en donde se almacena la cadena que queremos explorar y una pila donde se va a memorizar algunos símbolos del alfabeto. Tenemos la definición formal de un autómata de pila: E, conjunto finito de estados; sigma, conjunto finito de entradas, también llamado alfabeto del sistema; sigma sub p, conjunto finito de la pila, alfabeto de la pila; la función de transición delta; E sub 0, que pertenece a E, estado inicial; P sub 0 pertenece a sigma sub p, estado inicial de la pila; F es el conjunto de estados finales, es un subconjunto del conjunto E, y la función se define del producto cartesiano E por sigma unido a lambda por sigma sub p hacia E por sigma sub p cerradura. Una configuración de A sub p está determinada por la situación del autómata en un instante determinado, t. Una configuración está definida por la terna E sub i, W, A, que pertenece al producto E por sigma asterisco por sigma, en donde E sub i es el estado actual del autómata, W la subcadena que resta por analizar en el instante t, y A es el contenido de la pila en el instante t. W y A pueden ser la secuencia lambda. Si W es lambda, no queda nada por analizar. Si A es igual a lambda, la pila se encuentra vacía. ¿Qué es un movimiento válido en un autómata de pila? Consiste en la transición entre dos configuraciones. Ya no hablamos de transiciones como en un autómata finito, sino en transiciones entre dos configuraciones. Decimos que de E sub i, AW, PA, vamos a transicionar a la configuración E sub j, W, UA. ¿Esto qué significa? Gráficamente, si estamos en el estado E sub i y ocurre una A en la entrada y en la pila tenemos el elemento P, vamos a transicionar al estado E sub j y se reemplaza P por U. Denotamos como L de P al lenguaje definido por un autómata de pila. Este lenguaje consta de todas las cadenas aceptadas por el autómata. Los lenguajes aceptados por los autómatas de pila incluyen a los lenguajes regulares. Veamos un ejemplo. Tenemos L de G igual A a la N, B a la N, para N mayor o igual que 0. Podemos ver que este lenguaje no es regular. Tenemos aquí la gramática con B sub T elementos A y B sub N solamente S.
tenemos las reglas de derivación. S deriva en ASB y 2, S deriva en lambda. Este autómata consta de 4 estados: E sub 0, E sub P, E sub Q y E sub F. De E sub 0 se pasa a E sub P con la transición lambda, lambda, punto y coma, numeral. De E sub P se pasa a E sub Q con la configuración B, A, punto y coma, lambda. Cuando se quiere reconocer una frase, por ejemplo, A, B, se realiza los siguientes pasos. Empilamos el numeral, luego insertamos la A tomada de la entrada, extraemos una A de la pila cada vez que se lee una B en la entrada. Cuando se reaparece el símbolo numeral en la cima de la pila, se ha leído el mismo número de A's y de B's. Veamos el reconocimiento de la frase ABB. Tenemos en la línea 1 el número 1, en la pila lambda, es decir, está vacía, y en entrada la secuencia ABB. Tenemos la transición E sub 0, lambda, punto y coma, E sub P, numeral. ¿Esto qué significa? Que estando en E sub 0 vamos a pasar a E sub P, no tomamos nada de la entrada, por eso se pone lambda, no tomamos nada de la pila porque está vacía la pila, y en su lugar vamos a empilar el numeral. Luego en la línea 2 vamos a empilar el símbolo numeral. La entrada no es afectada, ¿no? Tenemos la configuración E sub P, A, numeral, punto y coma, E sub P, A. ¿Esto qué significa? Que estando en E sub P vamos a pasar al estado E sub P, es decir, seguimos allí mismo, tomamos A de la entrada, no tomamos nada de la pila y empilamos en su lugar A. De tal forma que en la pila, en la línea 3, contiene el símbolo numeral en la base y A en la cima. Y así sucesivamente. Veamos ahora un teorema 1. Para todo G, gramática libre de contexto, es posible construir un autómata de pila P de tal forma que L de G es igual a L de P, o lo que es lo mismo, lenguaje generado por la gramática es igual al lenguaje generado por el autómata de pila. En este caso, el proceso recibe como entrada G la gramática y va a producir P el autómata de pila. Veamos el proceso. La entrada es la gramática B sub N, B sub T, S y P, y la salida será el autómata. Como ya tenemos la gramática, vamos a construir el autómata. Para eso hacemos los siguientes pasos. Paso 1. El sigma del autómata es igual al B sub T de la gramática. El paso 2. Sigma sub P es igual al B sub T unido a B sub N unido al conjunto unitario numeral. El paso 3 nos dice que el conjunto de estados consta de 4 estados: E sub I, E sub P, E sub Q y E sub F, donde E sub I es el estado inicial y E sub F el estado final. Y por último, el paso 4 nos dice que vamos a introducir las siguientes transiciones: E sub I, lambda, punto y coma, E sub P, numeral. ¿Esto cómo se lee? Estando en E sub I, no tomo nada de la entrada, el primer lambda, no tomo nada de la pila, el segundo lambda, luego pasamos a E sub P y vamos a empilar el símbolo numeral. Luego introducimos la siguiente transición: E sub P, lambda, punto y coma, E sub Q, S. ¿Esto qué significa? Que estando en E sub P vamos a pasar al estado E sub Q, no tomo nada de la entrada, lambda, no tomo nada de la pila, el segundo lambda, y en su lugar vamos a empilar el símbolo S. Luego se introducen las siguientes transiciones. Para eso nos fijamos en las reglas de producción. Para todo n deriva en W, donde W es la cerradura de B sub n unido a B sub t, hacemos lo siguiente. Vamos a introducir las reglas de las transiciones E sub Q, lambda, n, punto y coma, E sub Q, W. Es decir, de E sub Q seguimos en E sub Q, no tomamos nada de la entrada, lambda, desempilamos n, el símbolo de la izquierda de la regla de producción, y empilamos W, el símbolo de la derecha de la regla de producción. Luego vamos a introducir las transiciones E sub Q, A, punto y coma, E sub Q, lambda. Esto es para todo A terminal. Y por último, la transición E sub Q, lambda, numeral, punto y coma, E sub F, lambda. Esto va a permitir que desde E sub Q se pase al estado E sub F, no tomamos nada de la entrada, desempilamos el numeral y no empilamos nada.
Existe una manera gráfica de describir los ingredientes básicos de los autómatas de pila, haciendo uso de los diagramas de transición como se muestra en la siguiente figura. Primero dibujamos cuatro estados, E sub I, E sub P, E sub Q y E sub F, estado final. Luego insertamos los movimientos E sub I, lambda, punto y coma, E sub P, numeral. Esto significa que estando en el estado E sub I, se pasa al estado E sub P. El primer lambda significa que no se toma nada de la entrada, el segundo lambda que no se toma nada de la pila y el numeral que se empila ese símbolo. Luego pasamos de E sub P a E sub Q con el movimiento E sub P, lambda, E sub Q, S. Significa esto que estando en E sub P se pasa a E sub Q, el primer lambda no se toma nada de la entrada, el segundo lambda no se toma nada de la pila y se va a empilar el símbolo S. Estando en el estado de sub Q se van a aplicar una serie de movimientos en función de las reglas de producción de la gramática. Y por último, de E sub Q se pasa a E sub F con el movimiento E sub Q, lambda, numeral, punto y coma, E sub F, numeral. Quiere decir que estando en E sub Q no se toma nada de la entrada, se desempila el símbolo numeral y se empila el símbolo lambda. Veamos el lenguaje L que contiene secuencias de la forma A a la N, C, B a la N. Estas frases constan de una C precedidas y seguidas por el mismo número de A's y de B's para N mayor o igual que 0. Tenemos luego la gramática del lenguaje. Tenemos ahora el autómata construido con las reglas descritas anteriormente con el teorema 1. Vemos ahora el análisis de la frase ACB. En el orden 1, línea 1, la pila está vacía, contiene lambda, y la entrada contiene la frase ACB. Transición, E sub I, lambda, punto y coma, E sub P, numeral. Significa que de E sub I vamos a pasar a E sub P. Primer lambda, no se toma nada de la entrada, por eso es que la frase sigue igual, en la segunda línea. El segundo lambda quiere decir que no se toma nada de la pila porque además está vacía. Y se va a empilar el símbolo numeral. Entonces en la segunda línea ya tenemos en la pila el numeral. La frase no ha cambiado, ACB. Ahora la transición será E sub P, lambda, punto y coma, E sub Q, S. ¿Esto qué significa? Que de E sub P se va a pasar a E sub Q. No se toma nada de la entrada, primera lambda. Por tanto la frase sigue igual en la tercera línea. No se toma nada de la pila y se va a empilar S. De tal forma que en la tercera línea tenemos en la pila el numeral en la base y S en la cima. La entrada no ha cambiado. Tenemos ahora la transición E sub Q, lambda, S, punto y coma, E sub Q, ASB. Recuerden que estas reglas han sido creadas con el teorema descrito anteriormente. ¿Qué significa esto? Que no se toma nada de la entrada, por tanto sigue igual en la entrada en la línea 4. Se desempila S de la pila y en su lugar se va a empilar la frase ASB. Entonces tenemos en la línea 4 numeral BSA y la entrada sigue igual. Ahora tenemos la transición E sub Q, A, punto y coma, E sub Q, lambda. Hay que notar aquí que el TOC de la pila contiene el símbolo A y en la entrada comienza con la A, el mismo símbolo. Cuando esto ocurre, la transición indicará E sub Q, A, punto y coma, E sub Q, lambda. Significa que se toma A de la entrada, primer elemento que se toma, y se desempila el símbolo A de la pila y no se empila nada. Entonces en la línea 5 tenemos numeral BS, ya no aparece la A porque fue desempilada, y en la entrada tenemos CB, la A ya fue tomada. Luego tenemos la transición E sub Q, lambda, S, punto y coma, E sub Q, C. Significa que estando en E sub Q, seguimos en E sub Q, no se toma nada de la entrada, por tanto sigue igual en la línea 6. Se desempila S y se empila el C. Por tanto, en la línea 6 tendremos el numeral BC que reemplazó la S en la pila y la entrada con los elementos C y B. Así continuamos hasta que en el paso 9 la pila está vacía y la entrada también está vacía. Veamos ahora el proceso para la frase ACBB cuando n vale 2. Tenemos el paso 1,
Como ustedes ven, primero se empila el numeral, luego se empila S y luego se van a hacer los movimientos determinados por las transiciones en el estado Q. Esto resulta del teorema 1. Veamos el ejemplo 5. Lenguaje definido por la gramática L de G igual C a la N, C a la N, B a la M, C, B a la M, C. Para M y N enteros positivos. Contemos la gramática con las reglas. S deriva en C, A, B, C. A deriva en A mayúscula A o C. Y B deriva en B, B mayúscula B o C. A partir de esta gramática vamos a construir el autómata de pila con el teorema descrito. Tenemos el diagrama de transiciones correspondiente al autómata de pila del ejemplo anterior. Para mejor entendimiento, enumeramos cada una de las transiciones. En el número 1, delta de E sub 0, lambda igual a E sub 1, numeral. ¿Qué significa? Que estando en E sub 0 se pasa a E sub 1. El primer lambda significa que no se toma nada de la entrada. El segundo lambda que no se toma nada de la pila. Y el numeral que se va a empilar en la pila el numeral. Línea 2. Delta de E sub 1, lambda es igual a E sub 2, S. ¿Qué significa? Que estando en E sub 1 se pasa a E sub 2. El primer lambda no se toma nada de la entrada. Segundo lambda no se toma nada de la pila. Y luego se empila S. Y así sucesivamente cada una de las transiciones. Veamos ahora algunas definiciones. Decimos producción lambda a la producción de la siguiente forma. X deriva en lambda. En el lado izquierdo tenemos un no terminal y en el lado derecho el símbolo lambda. ¿Qué es un símbolo accesible? Un símbolo es accesible si puede derivarse a partir del axioma de la gramática. Es decir, a partir de ese se puede llegar a X con sucesivas derivaciones. En el gráfico podemos ver que B y D son símbolos accesibles porque se pueden llegar desde el estado inicial a A. En cambio C es un símbolo no accesible, dado que no se puede llegar a él desde A. Un símbolo se dice derivable si puede derivar en una frase. Si tenemos que a partir de S se llega a W, aplicando sucesivas derivaciones, decimos que W es un símbolo derivable. En el grafo podemos notar que A y C son símbolos derivables, dado que a partir de A y C se puede llegar al estado final, B. En cambio D es no derivable, dado que desde D no se puede llegar al estado final B. Decimos que un símbolo es útil si es derivable o es accesible. En otros casos decimos que es un símbolo inútil. Un símbolo inútil puede eliminarse de la gramática. Puede restringirse el formato de las producciones de una gramática sin reducir el lenguaje generado por ellas. Veamos las reglas de producción de la siguiente gramática. S deriva en X, Y o A, y Y deriva en A. Puede notarse que a partir de X no puede derivarse ninguna frase de W, por tanto debe eliminarse, quedando las nuevas reglas de producción S deriva en A y Y deriva en A. Por otro lado, a partir de S nunca se llega a una forma sentencial que contenga Y. Por tanto, se elimina la segunda producción, quedando únicamente S deriva en A. En este nuevo ejemplo, puede verse que C no es derivable, por tanto puede eliminarse C y todas las reglas que contienen a C, quedando una nueva gramática G' con las reglas eliminadas. Las nuevas serían S deriva en A deriva en B, SB o B, BB y B deriva en ABB. Teorema 2. Todo lenguaje L libre de contexto es generado por una gramática G también libre de contexto, que no posee símbolos inútiles. Teorema 3. Para todo lenguaje libre de contexto generado, existe L de G' igual a L de G menos el símbolo lambda, también libre de contexto, generado por G', que no contenga reglas ni símbolos inútiles. Tenemos ahora una gramática con reglas de producción E deriva en E más T o T, T deriva en T por F o F deriva en E entre paréntesis o A, donde E es una expresión, T es un término y F es un factor. Esta gramática reconoce expresiones aritméticas. A partir de esta gramática, con el teorema anterior, podemos construir el autómata de pila.
Tenemos aquí el diagrama de transiciones correspondiente a la gramática anterior y el autómata de pila. Podemos ver que de E sub I se pasa a E sub P con el movimiento lambda, lambda, numeral. Quiere decir que no se toma nada de la entrada, no se toma nada de la pila y se empila el numeral. Luego de E sub P se pasa a E sub Q con lambda, lambda, E. Quiere decir que no se toma nada de la entrada, no se toma nada de la pila y se empila el axioma de la gramática E. Luego, en el estado de sub Q se van a hacer varios movimientos en función de las reglas de producción de la gramática. Finalmente, de E sub Q se pasa a E sub F con lambda, numeral lambda. Quiere decir que no se toma nada de la entrada, se desempila el numeral que fue empilado cuando se pasó de E sub I a E sub P y no se empila nada. Nos detenemos aquí para hacer un análisis de la frase A más A entre paréntesis por A. Como se mencionó anteriormente, la transición inicial es E sub I, lambda, punto y coma, E sub P, numeral. Quiere decir que no se toma nada de la entrada, por tanto en la línea 2 sigue igual a la entrada. No se toma nada de la pila, porque no hay nada en la pila además, y se empila el numeral. Luego en la línea 2 tenemos en la pila el símbolo numeral y la entrada no ha variado. La nueva transición será E sub P, lambda, punto y coma, E sub Q, E. Quiere decir que de E sub E vamos a pasar a E sub Q, no se toma nada de la entrada, se mantiene igual la entrada, no se toma nada de la pila y se empila el axioma de la gramática, E. Tenemos ahora una nueva gramática con reglas de producción de la forma S deriva en if expresión S o S deriva en if expresión S else S o S deriva en while expresión S punto y coma o S deriva en L entre llaves o P donde L deriva en L punto y coma S o S. Esta gramática sirve para reconocer expresiones de la forma if, then, else o while. A partir de esta gramática construimos el autómata de pila. Con el mismo procedimiento descrito se construye el diagrama de transiciones del autómata de pila. Noten que siempre hay 4 estados, ¿no? Y de E sub I se pasa a E sub P empilando numeral y de E sub P se pasa a E sub Q empilando S. Luego se aplican sucesivas transiciones para finalmente pasar de E sub Q a E sub F con lambda, numeral lambda. Tenemos aquí las transiciones para reconocer la frase CA, CA, BC, BC. Veamos ahora un ejercicio. Queremos construir un autómata de pila para reconocer expresiones aritméticas. Sea el lenguaje que contiene expresiones aritméticas. Construimos su gramática. Tenemos ahí la gramática en color verde. Luego construimos el autómata. Tenemos ahí el autómata con sus 4 estados y sus movimientos. Los autómatas de pila presentan algunas limitaciones. Podemos ver como ejemplo el lenguaje A a la N, B a la N, C a la N para N natural. Este lenguaje no es libre de contexto. En algunos procesadores de palabras, estas se subrayan durante la impresión y se almacenan como una cadena de símbolos, la cual es seguida por el mismo número de retrocesos y luego por el mismo número de caracteres de subrayado. Así, esas palabras subrayadas constituyen cadenas que se ajustan al patrón A a la N, B a la N, C a la N, donde las A son letras de la palabra, las B son retrocesos y las C son los símbolos de subrayado. Bien, como conclusión, podemos decir que los autómatas de pila sirven para reconocer lenguajes libres de contexto, que se construyen con gramáticas libres de contexto. Estas incluyen a las gramáticas regulares que generan los lenguajes regulares, aunque estos últimos bastan con autómatas finitos. Les invito a suscribirse en este canal para que puedan revisar próximas presentaciones. Gracias.